Bien, ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a ver es un ejemplo donde nosotros vamos a tener, ¿sí?, un número indefinido, ¿sí?, un número, ¿sí?, indefinido, ¿sí?, un número indefinido que es este. ¿Por qué indefinido? Porque tanto x, ¿sí?, el xn, cualquiera de estos x, puedo tomar o el valor 0 o el valor 1. No sabemos cuál va a ser la entrada. ¿Por qué analizamos esto? Porque muchas veces yo quiero, ¿sí?, encontrar alguna salida en particular, quiero obtener alguna salida en particular. ¿Por qué? Porque quiero operar de alguna manera que me obligue a obtener un resultado, ¿sí?, pero no sé cuál va a ser el valor de entrada, ¿sí? No sé cuál va a ser el valor de entrada. Entonces, en base a eso vamos a analizar qué sucede si pongo un 0 o un 1 acá, dependiendo de la compuerta lógica que vaya a utilizar, ¿sí? ¿Qué sucede si analizo, ¿sí?, esto con un OR, ¿sí? No sé qué valor va a venir de entrada, pero sí sé qué operación le voy a aplicar, ¿sí?, y qué máscara voy a utilizar, ¿sí? Yo voy a tener un número indefinido y le voy a aplicar una operación o compuerta lógica, ¿sí?, y una máscara en particular. ¿Por qué? Porque voy a querer obtener algún resultado en particular, ¿sí?, algún resultado que yo quiera obtener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar qué sucede en base a la compuerta. Para eso, de vuelta, vamos a armar las diferentes compuertas lógicas de la operación que vayamos a trabajar, x, y la salida, ¿sí? Bueno, ¿sí? Vamos a trabajar. ¿Qué combinaciones tengo? 0, 0, 0, 1, ¿sí? Esperen, vamos a hacerlo como lo vamos a hacer después o posteriormente, o que lo vamos a ver en otro video. Bueno, ¿cómo voy a operar? Tengo dos entradas y una salida. Tengo dos entradas, ¿sí? Si tengo dos entradas, ¿sí?, tengo 2 elevado a la cantidad de entradas, ¿sí? 2 elevado a esta cantidad de entradas. Esto me da 4 combinaciones posibles. ¿Sí? 4 combinaciones posibles. Entonces, si tengo 4 combinaciones posibles, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a completar, ¿sí?, 4 combinaciones, entonces voy a tener 0, 1, 0, 1. Y en el de al lado, ¿qué voy a hacer? 0, 0, 0, 1. Si analizo, fíjense que me quedó el 0, el 1, el 2, 0, 0, 1, 1, ¿sí? Entonces, si analizo, fíjense que me quedó 0, 1, 2 y el 3, ¿sí? Son todas las combinaciones posibles. Es una forma rápida de armar una tabla de verdad, ¿sí? El primero va combinado de a 1, el segundo de a 2, el tercero de a 4, de a 8, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser la salida? Para el OR, dijimos. Para el OR voy a tener un 1 siempre que haya al menos un 1. Entonces voy a tener 0 y todos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar qué sucede si acá ingresa un 0 y qué sucede si acá ingresa un 1. Sí, fíjense, ¿qué vamos a analizar? ¿Para qué? Para determinar cuál va a ser la salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a querer armar algún circuito combinacional para ver algún ejemplo particular. Después vamos a ver, ¿sí?, en videos posteriores vamos a ver cómo a partir de compuertas lógicas yo armo la tabla de verdad y obtengo una expresión. Después, cómo a partir de la tabla de verdad obtengo una expresión mínima, ¿sí? Obtengo la expresión y la minimizo. Y después, a partir de un enunciado particular, lo que vamos a ver es, a partir del enunciado particular, vamos a ver cómo representar el problema, la tabla de verdad, y después de la tabla de verdad, ¿sí?, lo que vamos a hacer es
vamos a obtener la expresión mínima, vamos a obtener el circuito. Entonces, para eso se pone en juego todo esto, ¿sí? Fíjense, 0 o 0, tengo esta situación, ¿sí? Tengo esta situación particular, ¿sí? Tengo esta situación particular. ¿Y cuál es la salida? Si es la entrada es un 0, la salida es un 0. Ahora, ¿sí? Fíjense, la entrada es la X, ¿sí? La otra entrada, ¿sí? Esto lo puedo ver como X y lo puedo ver como Y dentro de la tabla, ¿verdad? ¿Sí? Este X y este Y. Entonces, fíjense cómo me queda. Si este es un 0 y un 0, 0 y 0, la salida es un 0. ¿Qué pasa si es un 1? 1 y 0, la salida es un 1. Entonces, esperen que lo vamos a escribir más abajo. Fíjense que si es un 0, 0 y 0, 0 y 0, me va a dar 0. Si la entrada es un 1, 1 y 0, voy a tener un 1. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que lo que entró en X es igual a la salida. ¿Qué me está diciendo esto? Que X es igual a la salida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener como salida? Lo mismo que tenía en la entrada, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si la entrada, si el X es un 0, pero la salida es un 1. Para lo cual voy a analizar, ¿sí? Este caso, ¿sí? Voy a analizar este caso y este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si 0 y 1, 0 y 1, ¿sí? Fíjense que la salida es un 1. 1 y 1, la salida es un 1. ¿Por qué? Porque siempre en un OR, ¿sí? Siempre que tenga un 1, la salida ¿cómo va a ser? Va a ser un 1, ¿sí? En un OR, siempre que tengo un 1, ¿sí? La salida es igual a 1, ¿sí? Entonces, en base a eso, voy a analizar lo mismo acá. Ya lo tengo analizado acá al lado. Cualquier valor, ¿sí? Que tenga con un 1, ¿sí? Cualquier valor que yo le ponga con un 1, mi salida va a ser un 1. Y en base a lo que analizamos acá, cualquier valor con un 0 va a ser exactamente igual a la entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Analizamos qué pasa si la compuerta es un OR, ¿sí? Con una máscara sobre un número indefinido o un byte indeterminado, indefinido o indeterminado. Indeterminado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar qué pasa si la compuerta es un... ¿Sí? ¿Qué pasa si la compuerta es un AND? ¿Sí? Vamos a ver qué sucede si la compuerta es... En lugar de un OR, tenemos un AND. ¿Sí? Entonces, si la compuerta es un AND, ¿qué sucede si la compuerta es un AND? Dijimos, si la compuerta es un AND, se comporta como una multiplicación. Entonces, 0 por 0 voy a tener 0. Siempre que haya un 0, cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. ¿Sí? Y 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar qué sucede si la entrada es un 0 y la máscara, yo tengo un 0. 0, ¿sí? Vamos a analizar qué sucede cuando la máscara, ¿sí? En la máscara tengo un 0. Entonces, fíjense, 0 y 0 voy a tener 0.
y 1 y 0, 1 y 0, voy a tener 0, dijimos, en el AND, ¿sí? Siempre que hay un 0, la salida es igual a 0, ¿sí? Siempre que tengo un 0 acá, cualquier cosa que yo le ponga acá, por lo que dice la tabla, ¿verdad? Mi salida va a ser, ¿sí? Un 0. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa con el 1. Vamos a analizar qué sucede, ¿sí? Vamos a analizar qué sucede con el 1. Fíjense, 0, 0 y 1, voy a tener como salida 0. 1 y 1, mi salida va a ser, ¿sí? 1 y 1, 1 y 1, mi salida va a ser 1. Fíjense que en este caso, ¿sí? En este caso particular, de vuelta tengo que la entrada es igual a la salida, ¿sí? X1 es igual a la salida 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como salida? X1. Fíjense que dijimos, en el OR siempre que tenga un 1 voy a tener un 1, en el AND siempre que tenga un 0 voy a tener un 0. El resto queda como está. Si tengo un 1, me va a quedar como está, es el mismo caso de acá al lado. Y para el 0, ¿sí? Siempre que tenga un 0, mi salida va a ser 0. ¿Sí? Lo podría hacer con las negadas, ¿sí? Pero eso le voy a dejar tarea a ustedes, así no les resuelvo todo, ¿sí? Y pueden trabajar ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver por último qué sucede con el XOR. Y vamos a ver alguna particularidad del XOR. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con el XOR. ¿Sí? Vamos a borrar. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo lo que tengo acá es... Si lo que tengo acá es un XOR. ¿Sí? Si tengo acá un XOR. ¿Se acuerdan que dijimos? El XOR ¿cómo funciona? Funciona como una suma, ¿sí? Como una suma en binario. Entonces, 0 más 0, voy a tener 0, 0 más 1 voy a tener 1, 1 más 0 voy a tener 1, 1 más 1 voy a tener 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede cuando, ¿sí? Tengo una entrada indefinida o indeterminada y le pongo un 0. Fíjense qué sucede. Vamos a analizar qué sucede cuando el i es un 0. Fíjense, 0, 0 en el x y XOR 0, mi salida es un 0. Fíjense que 1 XOR 0, mi salida es un 1. Me está diciendo que el X1, el X0, perdón, es igual a la salida 0. Entonces, si la entrada es igual a la salida, lo que voy a tener acá es X0. Ahora vamos a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con el 1, ¿sí? Y vamos a ver la particularidad del 1. ¿Sí? Vamos a escribirlo al revés, así nos generamos lío. Tenemos que la salida de 0 es igual a la entrada 0. Fíjense qué sucede con el 1. ¿Sí? Vamos a analizar qué sucede con el 1. Y vamos a ver, 0 y 1, 0 y 1, voy a tener que la salida es 1. Y fíjense que si tengo 1 y 1, vamos a ver que la salida es 0. Entonces, fíjense que yo tengo que la salida 1 es igual a ¿qué? A la negación de la entrada. Fíjense que si entra un 0 sale un 1. Y si entra un 1 sale un 0. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener el x1
pero negada, ¿sí? Si vieron algo de álgebra, ¿sí? El negado o el opuesto es el opuesto a la entrada, ¿sí? El opuesto a 0 es el 1, el opuesto al 1 es el 0, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando tengo un 1, ¿sí? Siempre que tenga un 1 acá en la máscara, voy a obtener el opuesto, ¿sí? x2, ¿sí? xor 1, voy a obtener el ¿qué? El opuesto, ¿sí? Al x2. Y cuando tengo un 0 que voy a obtener, ¿sí? El mismo valor de la entrada, ¿sí? Fíjense, xn sor 1, siempre voy a tener xn, el opuesto de xn, ¿sí? ¿Qué me permite el xor? ¿Qué me permite el xor? Me permite, ¿sí? Sí, oponer la entrada, ¿sí? O negar, el xor con 1 lo que hace es niega la entrada. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije? Las operaciones aritméticas que nosotros vemos se representan con ¿qué? Con compuertas lógicas. ¿Y qué dijimos que era el xor? ¿Sí? Fíjense que el xor ¿cómo funciona? Funciona como una suma, les dije, ¿sí? 0 y 1 me va a dar 1, 1 y 0 me va a dar 1, 1 y 1 me va a dar 0 y tengo que ver de qué manera implemento el carry. Pero fíjense que con una compuerta lógica yo estoy representando una operación aritmética, ¿sí? Después vamos a ver que todas las operaciones aritméticas, vamos a ver en las publicaciones de teoría, vamos a ver que todas las operaciones aritméticas se resuelven con combinaciones de estas compuertas lógicas y por eso es tan importante de ver, ¿sí? Con estas operaciones de lógica digital y de circuitos combinacionales. Esos circuitos combinacionales son los que van a hacer que después pueda representar esa operación aritmética con estas compuertas lógicas, ¿sí? Por ese motivo es que vemos estas cosas, ¿sí? De vuelta, el NOR, ¿sí? El NAND y el NOT XOR, ¿sí? Se los dejo a ustedes para que lo operen y lo trabajen, ¿sí? Bueno, después en el próximo video vamos a ver ya ejercicios de combinaciones de compuertas lógicas y tabla de verdad en particular.